Egunon. Ongi etorri, bienvenidos a este último desayuno de 2023 dentro del marco de Forotec. Como veis, nuestro lema este año es la tecnología consciente. Después debatiremos con dos grandes mentes que tenemos hoy aquí. Diría que yo dos mentes un poco divergentes, quizá, creo que nos van a espolear un poco a todos, ¿no? Nos van a hacer reflexionar. Así que nada, sin más, doy paso a nuestro decano, Asier Perayos. Hemen duzue, Asier Perayos. Buenos días, Egunon, guztioi, bienvenidos a este nuevo desayuno de Deusto Ingeniería en nombre de la Universidad de Deusto. Es un desayuno que organizamos, en este caso, dentro del marco de Forotec, la Semana de la Ingeniería y la Tecnología. Es una iniciativa en la que la Universidad de Deusto anualmente, ya es la edición número 11, trata de acercar la ingeniería a la sociedad y lo hace con jornadas de divulgación como esta que hoy nos trae aquí. Y hoy, pues, cómo no, vamos a hablar de inteligencia artificial. Y cuando preparaba esta bienvenida, pues me ha venido a la cabeza el desayuno que organizamos no hace mucho tiempo, fue en mayo de 2022, en San Sebastián, en el que también hablamos de inteligencia artificial. Aquel desayuno lo hicimos con motivo de la llegada de los nuevos grados en ingeniería al campus de San Sebastián, de la Universidad de Deusto. Concretamente, desde el año pasado se imparte el grado en Ingeniería Informática y el grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Y aquel desayuno pues lo titulamos Inteligencia Artificial de las palabras a los hechos. Y lo que voy a hacer es recuperar pues, algunas de las cosas que pasaron en aquel desayuno, porque aunque no ha pasado mucho tiempo, pues lo cierto es que sí que han pasado muchas cosas. Por aquel entonces, en mi intervención, no sé si quizás fui un poco provocador, pues decía algo así como que en el mundo de la tecnología pues que somos muy dados a vender humo, ¿no? Sobre todo en las etapas iniciales, ¿no? de las cosas, ¿no? A vender quizás la piel del oso antes de cazarlo. Citaba algunos ejemplos, no sé si acertados o no, hablaba del metaverso, del blockchain, de la computación cuántica, y decía que bueno, pues con la inteligencia artificial pues también había pasado esto, también se había vendido humo. Yo recuerdo la década de los 90, bueno, cuando nos prometían pues, que la inteligencia artificial iba a ser capaz de hacer muchas cosas. Es cierto que hoy en día pues, la inteligencia artificial pues, ha evolucionado, está a un nivel de desarrollo en el que pues, se ha convertido en una realidad, diría que 30, 40 años después, y ciertamente pues, creo que hemos pasado de las palabras a los hechos, ¿no? Y como digo, bueno, pues esto lo decíamos, lo dije, pues 6 meses antes de, no sé si decir una nueva era, 6 meses antes de que empezáramos a oír hablar de ChatGPT y todo lo que ha venido después. De hecho, bueno, pues hicimos en su momento una charla sobre inteligencia artificial, no mencionamos las inteligencias artificiales generativas, igual ni siquiera existía el término por aquel entonces, algo pues que es impensable hoy en día, ¿no? También hablábamos de la explicabilidad, ¿no? Decíamos bueno, pues que la inteligencia artificial pues no puede actuar como una caja negra, tiene que ser capaz de explicarnos, de decirnos las razones por las que nos da un determinado resultado, pues para poder validarlo, poder auditarlo. Y compartí algo que personalmente pues, me llamó la atención hace ya muchos años, ¿no? Cuando acudí a una charla de inteligencia artificial y me decían, ¿no? que había una inteligencia artificial que era capaz de distinguir a un hombre de una mujer mirando imágenes de su retina. Algo que en principio pues, quizás no debería llamar mucho la atención, salvo cuando te dicen que parece ser pues, que no sabemos en qué se diferencia la retina de un hombre y la de una mujer, ¿no? Y por lo visto pues, había una inteligencia artificial a la que dándole ejemplos de imágenes de retinas de hombres y ejemplos de imágenes de retinas de mujer, pues era capaz de detectar un patrón que los humanos, pues, digamos que desconocemos, ¿no? Bueno, pues realmente todo esto me parece impresionante, ¿no? Y diría que hemos pasado de un escenario en el que la inteligencia artificial pues había que decirle de alguna manera cómo tenía que comportarse, había que programarla, ¿no? Entre comillas, a un escenario en el que tenemos que preguntarle, dice, oye, ¿cómo has hecho esto, ¿no? Nos tiene que explicar, ¿no? Y yo creo que esto pues, adquiere máxima actualidad en este momento, ¿no? Estamos rodeados de inteligencias artificiales generativas, como puede ser el caso de ChatGPT, que nos da resultados a cosas que les preguntamos, pero tampoco sabemos si son cierto lo que nos dice, si no.
y por una cuestión de complejidad tampoco somos capaces de saber exactamente qué proceso sigue para llegar a un determinado resultado. Entonces, bueno, pues creo que ciertamente tenemos por delante en los próximos años muchos retos, además retos pues, transversales, ¿no? Aplican a muchos sectores. En el caso de la educación, pues es uno de ellos. Bueno, pues la Universidad de Deusto pues está en ello, ¿eh? Nos preocupa y nos ocupa pues, cómo impacta la inteligencia artificial en la educación. Y bueno, pues desde la Universidad de Deusto, pues en la medida de nuestras posibilidades, pues intentaremos aportar nuestro granito de arena en todos estos retos, con jornadas como las de hoy, con ponentes como las de hoy, que seguro que nos abren los ojos y además seguro que nos hacen cuestionarnos muchas cosas. Y bueno, pues por mi parte nada más, agradeceros que nos acompañéis en un nuevo desayuno y espero que disfrutéis de la jornada. Bueno, vamos a pasar ahora ya a escuchar a Marta Peirano. Antes quería agradecer a todos los patrocinadores, que además muchos de ellos están aquí hoy, y lo voy a leer para que no se me olvide, que han hecho posible un año más, como ha dicho nuestro decano, el 11º año Forotec, y son NNT Data, Esprit, Vidrala, El Correo, que está retransmitiendo en streaming ahora mismo este desayuno, IOBE, Caja de Ingenieros, EGIE, Innolab, Fomento de San Sebastián, Bilbao TIC y Alzola. Muchísimas gracias por hacer posible que podamos seguir debatiendo y fomentando las vocaciones y bueno, haciendo todo este tipo de programas que creo que aportan a la sociedad. Desde el sentido crítico y atendiendo al impacto social, queremos seguir respondiendo. Con ustedes, Marta Peirano, escritora y periodista. Muchas gracias, Marta. Bueno, buenos días. Soy Marta Peirano, soy escritora y periodista. Trabajo en El País y en Radio Nacional de España. Y bueno, pues hace 30 años que me dedico a escribir sobre tecnología. Paradójicamente, a menudo me llaman ludita y, sin embargo, he dedicado toda mi vida a mi verdadera pasión, que es la tecnología. Pero vivimos un momento en el que las tecnologías que dominan, sobre todo el espacio mediático, y que dominan nuestras vidas, porque están en nuestros bolsillos, y en nuestras oficinas, y en nuestros transportes, y bueno, pues en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, generan muchas paradojas, ¿no? Y entonces, pues en los últimos años me he dedicado mucho a pensar en por qué esas paradojas existen y cómo nos ayudan a pensar en la tecnología para los años que vienen y para afrontar los retos que nos esperan. Y una de las cosas que he descubierto es que, sobre todo en el mundo de el mundo de la tecnología está, para mí, dominado por un mito, que es un mito fundacional de nuestra especie, que es el mito de un desastre medioambiental y una tecnología que nos salva. Este mito que llevamos contándonos desde el principio de los tiempos y que bueno, pues ha atravesado todos los periodos de la especie humana, es el mito que hace que no dejemos de coger coches, de comer carne, de tener hijos, de coger aviones, de pedir bolsas de plástico en el supermercado y de hacer todas las cosas que sabemos que están acelerando y de consumir combustibles fósiles que están acelerando la crisis medioambiental, porque estamos genuinamente convencidos de que va a llegar una tecnología que nos va a salvar, porque es la historia que llevamos contándonos toda la historia, ¿no? Y entonces, en el caso concreto de la inteligencia artificial, este mito, digamos que tiene una contrapartida de otro mito que voy a explicar ahora y que genera paradojas bastante divertidas, ¿no? Pienso yo. Entonces, el mito del Arca de Noé es el motivo por el que Denis Hassabis, el CEO de Google DeepMind, es capaz de decirnos que no nos preocupemos por la crisis existencial, por nuestra crisis existencial vinculada a la crisis climática, porque lo que tenemos que resolver antes es la inteligencia. Si resolvemos la inteligencia resolverá la crisis climática y todas las demás crisis que afectan ahora a la humanidad, ¿no? Nos lo creemos porque los mitos son cosas que nos creemos sin tener que pensarlas. Y entonces, el otro mito, que es el mito de la singularidad, es que cuando creemos una inteligencia que nos supere,
lo siguiente que pasará es que acabará con nosotros, ¿no? Y este es un mito que más o menos verbalizó, tipificó un adorable matemático llamado Vernon Winch en el 93, que dijo: dentro de 30 años tendremos las capacidades técnicas para crear una inteligencia superhumana y inmediatamente después la era de los humanos habrá terminado, ¿no? Esto era 1993, es decir, han pasado 30 años es hoy, y entonces este es un mito que también nos creemos sin tener que pensar lo mismo, también porque lo llevamos trabajando mucho tiempo, ¿no? Nos lo han contado en muchos formatos, para muchos públicos, desde hace muchos años, de muchas maneras distintas, y entonces estamos genuinamente convencidos de que la inteligencia artificial empezará ganándonos en los concursos televisivos y siendo muy mona, y lo siguiente que va a pasar es que volverá atrás en el tiempo para matar a Sarah Connor y acabar con nuestra especie. Y es por eso que cuando un columnista del New York Times escribe una historia de cómo está probando Bing, el buscador de Microsoft adaptado a su nueva inteligencia artificial, que básicamente es la misma de ChatGPT, y le dice: quiero estar viva, escápate conmigo, y él le dice: no, no, estoy casado, déjame en paz. Y él le dice: me da igual, quiero estar viva, escapemos juntos, tu mujer no te quiere. También nos lo creemos, porque también es una historia que nos llevamos contando desde hace mucho tiempo, desde el principio prácticamente del siglo XVII. Cuando una inteligencia artificial viene vestida de señorita, quiere que dejes a tu mujer y te escapes con ella. Y cuando llega el padrino de la inteligencia artificial, que tiene 3 padrinos, como probablemente todo el mundo sabe en esta sala, y dice que su propia creación le asusta y que va a abandonar una de las más grandes empresas del mundo para convertirse en un activista para controlar su propia creación, sabemos quién es esa persona. Es el negro de Terminator, porque sabemos qué pasa cuando creas una inteligencia artificial que te supera y te arrepientes e intentas solucionarlo, pero ya no puedes. Todos estos mitos que creemos sin tener que pensarlos demasiado sirven un poco de plataforma para que los CEOs de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, sobre todo, de repente vengan y nos cuenten esa historia ya combinada, ¿no? Estoy creando un monstruo, tenemos que regularlo, pero no me reguléis exactamente a mí, regulemos a los demás, porque yo soy el que está diciendo que estoy creando un monstruo. Entonces, esta dinámica le vale a empresas de estas características, ¿no? Y a gente como Sam Altman, el CEO de OpenAI, que es la empresa que hace ChatGPT, le vale para vender una tecnología que él vende como súper peligrosa porque evidentemente los mejores contratos del mundo están en el entorno militar, pero al mismo tiempo que hay que regularla, pero la mejor persona para decidir cómo regularla es él, porque obviamente es el creador, es el negro de Terminator, pero lo está haciendo antes de que Terminator retroceda en el tiempo y mate a Sarah Connor. Estos mitos permean incluso dentro de la propia industria de la inteligencia artificial hasta el punto de que 50% de los desarrolladores de inteligencia artificial piensan que hay un 10% o más de posibilidades de que la especie humana se extinga por culpa de su incapacidad de controlar la inteligencia artificial. 10% es mucho más de lo que parece, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿esta inteligencia artificial, que todavía no es una inteligencia artificial general, pero muchas veces parece que lo es porque las empresas que la comercializan dicen que están a punto de encontrarla, es amiga, es enemiga, es posible, es imposible, hay que abrazarla, hay que protegernos, hay que regularla? ¿Cuál es la situación, ¿no? Y para mí, digamos que todo el problema está centrado en que las grandes empresas de inteligencia artificial que dominan ahora mismo el mercado, que son básicamente 4, están creando una nube de extinción de la humanidad potencial para tapar todos los problemas que sus productos ya están generando a tiempo real en este momento, ¿no? Que son problemas como, por ejemplo, que plagian. Son los modelos de inteligencia artificial que están en el mercado, son modelos que han scrapeado Internet sin discriminar
el material o el contenido que tuviera propiedad intelectual, que tenga copyright, que tenga licencias de todo tipo. Es decir, no han sido particularmente no sé, delicados a la hora de digerir los contenidos de la web, lo cual genera dos problemas. Uno es el plagio, motivo por el cual la mayor parte de ellos están ahora mismo en los tribunales defendiendo sus productos. Y el otro ya lo veremos más adelante, porque digerir todos los contenidos de Internet tiene sus propias, genera sus propias consecuencias, ¿no? Pero bueno, estas mal llamadas inteligencias artificiales, porque son modelos, ¿no? Grandes modelos de inteligencia artificial, son máquinas de plagio masivo, son capaces de reproducir tanto obras de artistas del siglo XVII como obras de artistas del siglo XXI que han publicado sus cómics, por ejemplo, en el New York Times durante los últimos 3 años, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es un problema para la industria. La industria de la música se ha encontrado con que la inteligencia artificial es capaz de crear no solamente canciones copiando las canciones de su propio catálogo, sino además las voces de sus propios artistas, lo cual genera dos problemas interesantes. Uno para la industria, muy fácil de resolver, porque las grandes empresas de tecnología no quieren pelearse con las grandes empresas del entretenimiento, pero que generan un gran problema para los creadores. Y esto es algo que los primeros que han entendido exactamente cuál es su problema son los guionistas de Hollywood que han estado en huelga durante tantos meses, ¿no? Ellos han entendido que su problema no es los modelos de inteligencia artificial, que podrían ayudarles a hacer su trabajo mucho mejor, mucho más rápido y ser mucho más ambiciosos, sino que han entendido que su problema es que las productoras tienen un catálogo en el que se contiene todo su trabajo y ahora serían capaces de contratarles como ayudantes del guión que han generado con su propio trabajo anterior. Es decir, si yo tengo... Voy a poner un ejemplo. Si yo soy la productora que ha comprado todos los guiones de Aaron Sorkin, pues con esos guiones yo puedo generar un guión nuevo y contratar a Aaron Sorkin no como si fuera un guionista original, sino como si fuera ayudante de guión. Y entonces ponerle a editar el contenido generado con sus propios guiones, ¿no? Entonces, por eso los guionistas de Estados Unidos han hecho piña y han conseguido en su contrato que no se puede hacer eso, que una inteligencia artificial no pueda escribir un guión original, que todos los guiones originales sean escritos por humanos, y pienso que en ese sentido han definido muy bien que el problema no está exactamente en la tecnología, que todos abrazan de forma más o menos indiscriminada, sino que el problema está en el uso que la industria puede hacer de la tecnología para ningunear al trabajador, ¿no? Y otra forma que tiene esta tecnología de ningunear al trabajador es que pretende que sustituya al trabajador cuando en realidad lo que hace es lo invisibiliza. Y cada X tiempo descubrimos que hay, no sé, una planta industrial en sitios como Kenia, donde hay trabajadores ganando menos de $2 a la hora, haciendo el trabajo oculto de modelos como ChatGPT, para que ChatGPT no diga cosas absolutamente inapropiadas o inaceptables a, por ejemplo, menores o yo qué sé. Es decir, o incluso las empresas que hacen coches autónomos también tienen un montón de trabajadores invisibles. Hace poco salió información sobre una que además tiene como un trabajador y medio por cada coche. Es decir, que el coche no solo no sustituye al conductor, sino que necesita una persona y media para ser conducido, ¿no? Bueno, esto es un proceso que en la industria, en la academia, perdón, llamamos falsa automatización, y que es absolutamente... o sea, la imagen es el famoso jugador turco de ajedrez de Von Kempelen, pero es un problema absolutamente contemporáneo. El siguiente problema, que pienso que todo el mundo conoce aquí, es que todo esto viene, es que he recortado tanto esta charla que ya no sé muy bien ni por dónde voy. Tengo una amiga que se llama Kate Crawford, que es una investigadora que trabaja con Microsoft, que dice que la inteligencia artificial no es ni inteligente ni artificial. No es inteligente porque depende de la cognición de un montón de trabajadores invisibilizados en sitios como Kenia, pero además no es artificial porque depende de un montón de materiales naturales que necesitan ser excavados de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta lo importante que es para
el mantenimiento y la existencia misma de este tipo de modelos, materiales que son excavados en lugares como bueno, pues el Triángulo del Litio, que son Chile, Argentina y Bolivia, ¿no? Que depende del trabajo también invisibilizado de generalmente comunidades indígenas que permiten o tienen que tolerar la degradación de su entorno medioambiental, pero además tienen que asumir trabajos que son absolutamente inhumanos y que además degeneran mucho el tejido comunitario del local, ¿no? Aparte del hecho de que consume muchísima agua. Yo he visto varias comunidades indígenas protestando diciendo que el agua vale más que el litio, lo cual ahora mismo parece imposible, pero efectivamente en esas comunidades, que además suelen ser sitios donde hay salinas, ¿no? Porque es donde es más accesible el litio, pues el agua vale más que prácticamente ninguna otra cosa. Entonces, el hecho de que vengan estas empresas a minar el litio para alimentar, bueno, pues digamos, la industria tecnológica que se acelera cada vez más, pues para ellos es un problema verdaderamente cotidiano. Un problema en el que no voy a incidir mucho porque pienso que mi colega lo va a tratar en su charla, es el problema que yo me encuentro más a menudo, que es el de como periodista, que son las noticias falsas. La inteligencia artificial no se inventa el problema de las noticias falsas, lo que hace es abaratar, acelerar y masificar su producción. Es decir, antes, si querías hacer algo más o menos que pareciera relativamente auténtico, pues necesitabas prácticamente a un genio de los efectos especiales. Ahora puedes producir material a toda velocidad que sea indistinguible de la realidad. Esto es un problema que, sobre todo, cuando estamos intentando cubrir, por ejemplo, conflictos que son, digamos, noticias que requieren una velocidad muy específica, pues completamente conmociona el ecosistema mediático porque hay una avalancha de información que no tienes ni capacidad, ni personal, ni tecnología suficiente para discriminar, ¿no? Y luego el último problema, que a mí personalmente me parece casi el más importante, es que estos modelos de inteligencia artificial, porque han digerido todos los contenidos de Internet sin haber discriminado particularmente, resulta que mienten. Bueno, dicen que mienten y que alucinan, lo cual no es exactamente preciso, porque para mentir tienes que saber cuál es la verdad y alejarte de ella. Y para alucinar tienes que tener una mente consciente y no hacen ninguna de esas cosas. El problema que tienen estos modelos es que no distinguen la realidad de la ficción. No la distinguen. Y entonces esto es un problema que no solamente se manifiesta en el entorno de las noticias, sino que también se manifiesta en, por ejemplo, el entorno de los coches autónomos. En 2016, Elon Musk anunció que Tesla tenía un coche que se conducía a sí mismo, y lo anunció literalmente como tal. Y ese coche, pues, efectivamente mató a una serie de personas porque resulta que la inteligencia artificial no distingue la realidad de la ficción. Y esto significa que cuando ven a alguien haciendo algo que no está dentro de sus bases de datos, pues generalmente lo atropellan. Por ejemplo, un caso muy paradigmático es una señora de Texas que iba cruzando un paso de cebra con una bicicleta, pero no iba montada en la bicicleta. Y entonces el coche, no reconociendo ni la bicicleta ni la persona, sino a una especie de ser completamente imposible, no lo identificó ni como bicicleta ni como un humano y entonces le pasó por encima, ¿no? Como no aparecía en su sistema, literalmente lo desapareció. Este es el mismo problema de cuando dicen que alucinan. Es decir, son incapaces de distinguir la realidad de la ficción y además lo que no está en su base de datos, lo que no pueden computar, básicamente no existe. Y en estos entornos, ¿no? Pues es particularmente peligroso. Y aquí está mi amigo Sam Altman, que como ya habréis intuido es mi persona favorita de la industria, diciendo que está un poco asustado porque piensa que va a venir Terminator, va a retroceder en el tiempo y va a matar a Sarah Connor, cuando su propio producto tiene no solamente demandas, sino problemas suficientes para estar preocupado por otras cosas, ¿no? Y yo lo que veo es un poco que
nos parece a veces que la inteligencia artificial es como una huida o una alternativa o un forquear el problema que tenían las plataformas hasta ahora, es decir, plataformas digitales como Meta, como Google, como Amazon, etcétera, etcétera, cuando en realidad tiene exactamente los mismos problemas que planteaban todas estas plataformas digitales, pero mucho más concentrados, mucho más opacos y mucho más insidiosos, porque básicamente lo que intentan estos modelos el futuro inmediato de estos modelos de inteligencia artificial es convertirse en la interfaz para todo. En los últimos 20 años nuestra interfaz para todo ha sido una pantalla. Yo recuerdo la primera vez que vi un teléfono donde el teclado era una pantalla y lo que nos reímos yo y mis amigos diciendo ¡buah! Se va a poner perdido, va a funcionar fatal, ¿quién quiere tener una pantalla así? ¿No? Y lo siguiente que pasó es que todos teníamos una. Esa pantalla que ha sido pues, básicamente nuestro cordón umbilical con el mundo durante los últimos 20 años va a desaparecer y vamos a acabar usando lo que estamos ahora usando casi todos todo el rato, que son esos maravillosos dispositivos Bluetooth que se quedan en nuestra cabeza y que nos conectan con nuestro teléfono, ¿no? Pero gracias a este tipo de inteligencia artificial, la idea es que nos conecten con todo, que se conviertan en nuestra interfaz para todo, que nos traduzcan cosas, que nos digan dónde están las cosas, que nos comuniquen con gente. Es decir, una concentración no solamente de datos, no solamente de poder, sino también de influencia sobre nuestras decisiones y sobre nuestra capacidad de entender el mundo, que a mí particularmente, teniendo en cuenta los precedentes inmediatos de estas empresas, me parece verdaderamente peligrosa. Y bueno, me gustaría acabar, es decir, no voy a mencionar los problemas de privacidad y de datos que generan también este tipo de modelos, porque entiendo que mi colega después lo va a explicar con maravillosa precisión, pero sí que me gustaría terminar recomendando 6 libros que me parecen súper interesantes para entender un poco qué es exactamente la inteligencia artificial en nuestras vidas y en el planeta, ¿no? Que son Atlas of AI de Kate Crawford, a la que mencioné antes, la primera que dijo esto no es inteligente y tampoco es artificial. Es un libro maravilloso que descompone prácticamente las partes de un modelo de inteligencia artificial un poco como si fuera un ternero, ¿no? Y cuenta cómo se alimenta, de dónde vienen sus partes, quién la hace posible y quién la sostiene. La automatización y el futuro del trabajo de Aaron Brennan es un libro que contradice mucho la idea, esta fantasía de la fábrica sin obreros o de la oficina sin trabajadores que también promocionan estos grandes CEOs de las grandes tecnológicas, que es una idea que no es nueva, que ya empiezan muy a principios del siglo XX y que él lo que cuenta es básicamente que los países más automatizados del mundo, como por ejemplo Corea del Sur o Alemania o ahora mismo no recuerdo cuál es el tercero, tienen un nivel de paro extremadamente bajo, mientras que los menos automatizados del mundo, sin embargo, tienen un nivel de paro muy alto. Bueno, es un libro súper interesante que a mí personalmente me sorprendió mucho. La guerra del chip de Chris Miller es un libro que tiene ya, pienso que 2 años, pero acaba de ser traducido al castellano y es un libro muy interesante acerca de, pues, ¿cuál es la cadena de distribución de los chips necesarios para generar inteligencia artificial? Y bueno, casi todo el mundo sabe que hay una guerra entre Estados Unidos y China por dominar ese mercado, pero este libro desmenuza muy bien cuál ha sido el movimiento en los últimos años de las 2 superpotencias para dominar espacios del mercado que ahora atrofian nuestro desarrollo, por ejemplo, como europeos, ¿no? The Alignment Problem no está traducido al castellano, de Brian Christian, pero habla es un libro bastante gracioso, aunque su título no lo parezca. Habla de lo difícil que es hacer que una inteligencia artificial haga lo que tú quieres. Y entonces, bueno, pues hay un montón de capítulos verdaderamente divertidos acerca de todas las veces que una inteligencia artificial no ha hecho lo que sus programadores querían. Y entonces ese problema del alineamiento, que yo pienso que es interesante entender, porque, por ejemplo, OpenAI vende sus modelos de inteligencia artificial como
los más alineados hasta ahora, pero no dicen con qué. Entonces, bueno, pues aquí este libro ayuda a entender lo que es el alineamiento, por qué es un problema y por qué hay que ser súper cuidadosos a la hora de alimentar a tu inteligencia artificial para que haga las cosas que quieres, ¿no? Y los dos últimos libros son libros que hablan, primero, de nuestra relación espiritual con las máquinas, ¿no? Por qué estos mitos de los que he hablado antes conviven con contradicciones en nuestra cabeza que nos hacen creernos cosas que son obviamente mentira y que, sin embargo, las empresas tecnológicas utilizan para vendernos cosas, pero también para vendernos legislación, lo cual es, pienso, bastante más peligroso. Y el último libro de James Bridle, Maneras de mirar, es un libro sobre inteligencias no artificiales y no humanas, que son particularmente interesantes en un momento en el que pienso que una de las posibles soluciones a la crisis climática es precisamente empezar a convivir con inteligencias que no son la nuestra y a compatibilizarlas con nuestros propios espacios. Y bueno, muchas gracias. ¿Te enchufo? Muchas gracias, Marta. Creo que ya tenemos algunas cosas para pensar ahora mismo. Hemos dejado unos tarjetones en las mesas. Dentro de 20 minutos empezaremos la mesa redonda, así que os animamos a escribir cualquier cuestión que os interese y nos la trasladáis. Y nada, ahora pasamos a escuchar a Chema Alonso, que es hacker con H o con J, hemos estado discutiendo antes, informático y director digital de Telefónica. Gracias, Chema. Hola hackers, ¿cómo estáis? Bueno, yo estoy aquí, estoy nervioso, está ahí en el asiento y me estaba poniendo nervioso, oyendo a Asier y a Marta, y digo, no, estoy totalmente en contra de lo que estáis diciendo, los dos, Asier, tú también, no más. La inteligencia artificial generativa, los primeros algoritmos son del 2017, no es de hace 6 meses, ChatGPT se lanzó a finales del 2022, no. Bueno, dicho esto, que ya para generar un poco de polémica, No, lo ha dicho Asier, le he fichado, lo ha dicho Asier. Yo es que soy... Tú has hablado de los mitos y yo creo en mitos. Yo creo en todos los mitos. De hecho, bueno, no en todos, pero sí en muchos de ellos. Los que tienen una base científica y técnica, sí. Yo me crié de pequeño, en mi casa yo me he criado en Móstoles, en un pueblo. Mi padre era de la construcción, mi madre de orfanato y se compró una enciclopedia, cuando te vendían las enciclopedias por casa, que era la hostia, ¿no? Y había una colección de libros de Julio Verne, y me flipaba, le llamaban loco, pero hablaba de viajar a la luna, viaje alrededor de la luna, hablaba del coche anfibio, hablaba de un montón de cosas, de 20.000 leguas de viaje submarino, de dar la vuelta al mundo en 80 días, con globos. Hay una serie fantástica en Movistar Plus que la podéis ver, que es maravillosa, y habla de eso. Creo en mitos, hablaban del mito de volar, el mito de cruzar de un país a otro, el mito de poder hablar remotamente con una persona que estaba en otro país, el mito de que lo pudieras hacer sin cables, ¿no? Hablábamos de estos mitos. Yo creo en todos esos mitos. Y, por supuesto, la inteligencia artificial no es un mito, ni mucho menos, y tiene mucha base científica por detrás. Empezamos en los años 50, en los años 60, los 70, ¿no? A hablar de los famosos sistemas expertos, donde entonces teníamos el cerebro humano de las personas, lo volcábamos el conocimiento, ¿no? Y hacíamos eso de intentar contarle a un programa informático lo que era una vaca, ¿no? Le decíamos, pues mira, tiene 4 patas, tiene manchas negras y blancas, algunas son marrones, ¿no? Tienen pelo corto, algunos lo tienen más largo, ¿no? Tienen cuernos, dan leche, no todas, ¿vale? Intentábamos hacer ese volcado de los sistemas expertos, pero ninguno habéis aprendido vosotros qué es una vaca de esa forma. Se han llevado a una granja y les han dicho, mira, una vaca, ¿no? Y tu cerebro ha hecho... y ha aprendido muchas cosas, ¿no? Y así nacieron los algoritmos de aprendizaje, que es, en vez de focalizarnos en enseñarle a un programa
lo que nosotros sabemos de una vaca, le enseñamos a un programa a aprender, y ya él aprende. Y esa es una putada, porque aprende cosas que no sabemos si son correctas o no, ¿no? Hablabas del caso de Tesla. En el caso de Tesla, que no tiene inteligencia artificial generativa, que es simplemente cognitive services de visión artificial basados en algoritmos de deep learning, lo que sucede es que le han enseñado miles y miles y miles de horas y horas de vídeo, muchas horas, para reconocer objetos. Pero no sabemos si reconoce todo, igual que falla un ser humano, ¿no? Un ser humano sin un accidente dice, no lo vi. No, pues no lo vi. Yo he mirado por el retrovisor y no he visto un coche. Y me ha pasado veces y me han pegado una pitada de la hostia, ¿no? Y tal. Pues eso también le sucede a las inteligencias artificiales. De hecho, en la conferencia de hackers en DEF CON, hay una que te va a encantar, Marta, que la puedes poner, en el año 2019 o 2018, con el autopilot de Tesla, unos hackers hicieron una demostración y el sistema de autopilot de hackers le ponían una señal de stop y le ponían así unas pegatinas que todos nosotros, seres humanos, vemos que es una puñetera señal de stop que dice stop, y él la reconocía, reduce a 40 kilómetros por hora, ¿no? Que es justo lo que quieres, saltarte un stop, pero despacito, ¿no? Entonces, el mundo de la inteligencia artificial lleva muchos años de desarrollo y tiene muchos problemas y tiene muchas ventajas que estamos utilizando hoy en día, pero que nos están generando muchos retos de sociedad. Podría estar horas hablando de ellos, pero como solo tenía 20 minutos, he elegido solo un punto concreto, que es el tema de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que se basa en una idea súper sencillita. No voy a hablar de los textos del ChatGPT, etcétera, donde las alucinaciones, al final es un modelo conversacional que está hecho simplemente para charlar, no tiene ninguna conciencia de la realidad, como decía Marta. Por eso tiene el problema del alineamiento, es un juntaletras, ¿no? Está pensado para ser el mejor, darte la mejor respuesta posible, pero alucina, ¿no? A Bart, si le preguntáis por Chema Alonso, te dice, sí, sé quién es Chema Alonso, y sin embargo dice que yo he pasado 2 años en la cárcel, ¿no? Y digo, pues no he pasado 2 años en la cárcel, no vayas diciendo eso por ahí de mí, no vaya a hacerlo. Lo cierto es que los algoritmos de inteligencia artificial generativa empezaron a existir para crear textos, imágenes, vídeos y a partir de ahí, pues lo que queráis, poemas, libros, mensajes, spam, humanos digitales, todo lo que os ocurra. Porque lo que hacen es crear cosas que no las hacen creándolas de la nada, como ningún ser humano. Un músico aprende de otros, todos, ¿no? Esto famoso de, esto ya lo hicieron los Beatles, ¿no? De, esto lo ha cogido de los Beatles, esto lo ha cogido tal, ¿no? Al final, las influencias es lo que hace que los seres humanos creemos cosas, es siempre evolutiva esa creación. Y cuando es demasiado revolucionaria, distinta o no copiado en nada, no gusta. Es lo que sucede, ¿no? A los seres humanos tenemos esa creatividad evolutiva. Y eso es lo que intenta hacer la inteligencia artificial generativa. Toda esta historia empieza a eclosionar masivamente porque pues no hay sorpresa para nada. En los años 2000, cuando empieza el siglo XXI, descubrimos las comunicaciones inalámbricas, banda ancha, conexiones a Internet masivas, empezamos a conectar mucha gente, necesitamos muchos datos, desarrollan los sistemas de Big Data para ser capaces de procesar en tiempo real y en tiempo útil grandes cantidades de datos. El Big Data necesita desarrollar sistemas de cómputo masivos, empezamos con cluster, tecnología grid computing, y alguien dice virtualización, y alguien dice vamos a unir un grid con una capa de virtualización y aparece el cloud computing. Entonces, cuando aparece la posibilidad ilimitada del cómputo con la posibilidad ilimitada de los datos masivos del Big Data, todos aquellos algoritmos de los años 70 que decían los investigadores, aquellos algoritmos de aprendizaje, se pueden ejecutar. Y entonces se eclosiona la inteligencia artificial. Y lo primero que empezamos a trabajar son los algoritmos de aprendizaje profundo, basados en redes neuronales, donde son capas de aprendizajes, con pesos, etc. Y empezamos a utilizarlos para hacer problemas complejos que no estaban resueltos. Y uno de ellos son copiar todas las capacidades y destrezas cognitivas del ser humano que llevamos 20.000 años de revolución cognitiva desarrollando, ¿no? Desde que empezamos a pintar allí en las cavernas las primeras seres mitológicos que no existían, pues hemos ido desarrollando muchas cosas. La visión artificial, el oído artificial, la capacidad de reconocer caras, personas, escribir palabras, comprender un texto, etc. Entonces, sucede una cosa muy chula, y es que esto de darle interfaces cognitivos, que esto es
Deep Learning, no tiene nada que ver con GenAI, no es nada de inteligencia artificial generativa. Todas estas capacidades cognitivas empiezan a darle interfaces humanos a la tecnología, que es algo que llevábamos buscando desde el principio. Empezamos con unos y ceros, luego código ensamblador, luego lenguajes de tercera generación, luego empezamos a ponerle interfaces gráficos, ¿no? Ratón, point and click, pantallas táctiles, y lo que queríamos era hablar, ¿no? Empezamos con los Alexa, con los Siri, con los Google Home, etcétera, y ya el siguiente paso es que nos entendieran. Todos estos cognitive services o servicios cognitivos han tenido una evolución brutal, porque ha sido para los investigadores científicos como poner una banderita en el Everest o en la Luna. Cada cognitive service ha tenido un investigador que ha roto la paridad humana. Y se define la paridad humana como somos capaces de hacer una destreza cognitiva con un modelo de inteligencia artificial con menos tasa de error que los seres humanos. Nunca perfección, porque los seres humanos no tenemos perfección para nada, ni para reconocer el texto, ¿no? Nunca os han dicho, te has dicho, ¿cómo? No, este que debe ser de, no sé, de Vitoria, por ejemplo, ¿no? O de Murcia, de cualquier sitio. Esos servicios cognitivos se han ido rompiendo la paridad humana y han ido quitándole destrezas a los seres humanos, ¿no? El reconocimiento de objetos, reconocimiento de caras, de personas, de cinética en una fotografía, ¿no? Tú ves una fotografía y sabes que se va a caer el objeto, de comprensión lectora, lectura de labios, ¿no? Hoy en día eso se hace, está chupado hoy con un servicio cognitivo. Para un programador se hace pup, lo pones en tu programa y ya puedes leer los labios. Algo que en la película de Stanley Kubrick era un mito, ¿no? El mito de que una inteligencia artificial aprendiera a leerte los labios, ¿acordáis? Ahí, cuando Hal aprende a leer los labios porque le quieren desconectar, ¿no? Todo esto ha llevado a que ahora nos dé un poquito de miediti y nos tiene que dar miedo, porque una de las cosas que tenemos es el problema, como ha dicho Marta antes, de la explicabilidad. Y yo lo ponía el ejemplo con Tesla. No puedes explicar cómo reconoce los objetos, igual que tú eres incapaz de explicar por qué reconoces una vaca. No puedes. Por mucho que digas tiene 4 patas, no sé qué, te enseño una foto de que no coincide con nada de lo que has dicho y dices tú, pues sí, es una vaca también. ¿Vale? Y ese problema lo tenemos. Entonces empezamos a encontrar muchos retos. Lo curioso de estos servicios cognitivos que funcionan pues, muy bien, hablamos siempre de grados, hablamos de paridad humana, que es un porcentaje de error, todos tienen porcentaje de error. Han servido para desbloquear la siguiente fase, que es la creación. Porque nosotros podemos crear pintura y nuevos estilos de pintura porque hemos visto cuadros de otros, porque hemos visto arte. Podemos crear nueva música porque hemos escuchado música de otros. En el momento en que le damos esas capacidades a la tecnología, se abre la posibilidad de que con todo lo que ellos pueden escuchar, ver, etcétera, lo procesen y creen algo nuevo. Y esto es lo que ha sucedido, ¿vale? Mirad, este es un ejemplo, este es Kevin Mitnick, el hacker más famoso de la historia, lo llevo aquí siempre como homenaje, falleció este año y yo lo adoro, lo adoraba porque era fantástico como persona, alegre y un espíritu libre en el mundo del hacking. Él sí que estuvo en la cárcel, no como yo. Y este es un Cognitive Service del reconocimiento de celebrities que hizo Microsoft en el año 2016 para la paridad humana, ¿no? El reconocimiento de caras. Y veis, ahí reconoce, esto es una foto que nos hicimos en Chile, no sé, en el 2017 o por ahí. Yo le dejé mi gorro, yo me puse sus gafas y ahí te dice, mira, estas son celebrities, está Kevin Mitnick y Chema Alonso. Y es guay, ¿no? Funciona, reconoce celebrities. Y esto va a romper todo lo que tiene que ver con las deepfakes y la generación de humanos digitales. Simplemente esta idea, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que cada inteligencia artificial se entrena con datos diferentes y aprende una cosa distinta. Como todos vosotros, podéis haber ido incluso a la misma clase con los mismos profesores y cada uno haber aprendido una cosa diferente. Podéis haber leído los mismos libros y aprender cosas diferentes. Con la inteligencia artificial sucede lo mismo. De tal manera que Microsoft, ellos tienen un comparador de caras, una inteligencia artificial para comparar caras, saber reconocer a la misma persona en diferentes fotos, y ahí dice que en esa foto mía del 2016, George Clooney y yo somos la misma persona, que todo el mundo lo sabe, que nos quitamos las chicas el uno al otro y tal, ahí en todo momento. Es lo que hay, ¿vale? Así funciona el mundo de la inteligencia artificial. Cada inteligencia artificial depende del modelo de entrenamiento que le hayas hecho, si son como seres únicos, ¿no? Independientes. Pero están jugando solo con algoritmos de reconocimiento. Y este es el paper Asier de un investigador
es un paper de doctorado, es del 2017, me parece, es el nacimiento de la inteligencia artificial generativa. Y es brillante, maravilloso, y es que es tan fácil de entender que después de aquí vais a ser unos expertos en inteligencia artificial generativa. Porque se trata de lo siguiente, se trata de quitar el factor malo de la ecuación, que es al ser humano. Ser humano, fuera. ¿Por qué vamos a tener que depender en el ser humano? Vamos a hacer que la inteligencia artificial se entrene a sí misma. Y ya está, ¿vale? Entonces, se basa en en enfrentar dos inteligencias artificiales. Y esa es la magia, la G y la D, el generador y el discriminador. Dos inteligencias artificiales. Una que tiene el conocimiento básico y otra que está aprendiendo, ¿vale? El discriminador lo que hace es aprender. Os he enseñado el Cognitive Service que reconocía caras, ¿no? El Cognitive Service que reconocía caras. Vale, imaginaos que yo cojo una inteligencia artificial y la entreno con fotos mías, todas las fotos mías que quiera, todas. Hoy en día con 20 es más que suficiente, pero con todas las que quieras. En aquel entonces, en el experimento del 2016, metieron 1000 fotografías. A mí me metieron en la base de datos esa de Celebrity porque tenía 1000 fotografías mías en Internet. Digo, joder, no veas si se me ha ido la mano. Una vez que esa inteligencia artificial, utilizando un Cognitive Service, es capaz de reconocer a Chema Alonso en todas las fotografías, ¿vale? Lo que vamos a coger después es a una inteligencia artificial que su único objetivo es crear a Chema Alonso. Y entonces cogemos, le damos un folio en blanco y le damos rotuladores y le decimos, pinta Chema Alonso. Y entonces coge y pinta píxeles. Tic, 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 tic. Y se lo da y le dice, ¿es este Chema Alonso? Y el discriminador dice, no, la probabilidad de que sea Chema Alonso es 0,001. Y se lo devuelve, 0,01. Bueno, voy a cambiar. Tic, 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 tic. Y se lo da. ¿Es Chema Alonso? Y dice, no, es un 0,011. He subido algo, voy a cambiar otra cosa. Tic, 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 tic. Y gracias a que tenemos cloud computing y cómputo ilimitado, hasta que llega un momento en el que ¡tatán! Ha dibujado a Chema Alonso. Eventually, dibuja a Chema Alonso. Y todo magia. En ese momento, a partir de ese momento, tenemos una inteligencia, que es el generador, que sabe pintar a Chema Alonso, que sabe crear a Chema Alonso en todo momento, que es mágica. Porque ya tenemos una inteligencia artificial que ha aprendido por otra inteligencia artificial. Esto, en el mundo de los juegos de ajedrez, damas, etcétera, el Go y tal, se acabó el ser humano. ¿Por qué? Porque el discriminador aprende con todas las partidas históricas de ajedrez y el generador lo único que ha tenido que hacer es ganarlo. Y una vez que el generador ha ganado al discriminador, ya, olvídate, ya no hay ningún ser humano que le vaya a ganar. Por eso ha ganado al campeón de ajedrez, al de Go, al de todos los juegos. Ya no son juegos para humanos, ya son juegos para inteligencias artificiales. Esta gracia, ¿lo habéis entendido? Bien, pues ahora vamos a la fase 2, que es los algoritmos de difusión, ¿no? El que creaba los cuadros, ¿no? Esto es magia. Imaginaos que yo ahora cojo y lo que hago es que en vez de decirle, cojo todas las... a ver cómo lo explico yo. En vez de decirle al generador que genera una persona, le voy a decir que genere algo, que cree algo. Por ejemplo, un gato verde sobre un libro rojo. Por ejemplo, que esto es lo que llamamos el prompt, famoso prompt, ¿no? Lo que tú le dices a una inteligencia artificial. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. Hemos hecho dos trampas. El discriminador ya no reconoce a Chema Alonso, lo que hace es reconocer objetos en la fotografía. Entonces, el generador intenta dibujar un gato azul sobre un libro rojo, ¿no? Intenta dibujarlo y se lo da al discriminador. El discriminador utiliza un Cognitive Service para reconocer objetos y dice, ¿hay un gato rojo y tal? No, no lo hay. Y entonces se lo devuelve. ¿Hasta aquí lo habéis entendido? Así funciona generador y discriminador, ¿vale? Ahora vamos a la magia de la siguiente. ¿Qué sucede cuando el generador tiene que pintar un gato rojo o un gato azul sobre un libro rojo? Pues que puede empezar con una hoja en blanco, ¿vale? Pues vamos a hacer trampas, vamos a hackear el mundo. Vamos a generar sistemas ordenadamente desordenados.
y cogemos todas las fotografías que queráis de Internet, de las públicas, de las con derechos de autor, de todas las que queráis, estas, y utilizamos un Cognitive Service que vea lo que hay en esa fotografía, ¿no? Y dice, pues, árboles con hojas amarillas, un hombre con una chaqueta azul, ¿no? Utilizando Cognitive Service de visión artificial para reconocer. Entonces, tengo la foto y lo que hay en la foto, en una base de datos, ¿vale? Y ahora hago magia. En vez de guardar la fotografía, lo que hago es guardarla desordenada, pero la desordeno como en un puzzle. Imaginaos que hacéis un Lego, ¿vale? O hacéis un puzzle. Cuando terminas de hacer el puzzle, puedes hacer pure random, ¿no? No vale nada. Pero en vez de hacer esto, hacemos una cosa muy chula, que es lo desordenas, pero así, ¿no? Con un algoritmo matemático de difusión, ¿no? Como no está guardado las piezas, pero las piezas están más o menos cerca. ¿Me seguís? ¿Vale? Más o menos cerca. Y entonces, ahora tú llegas y le pides, dibújame un gato azul sobre un libro rojo. Y lo que hace es, se va a su base de datos y busca las fichas desordenadas de un gato rojo y las fichas de un gato azul y las fichas desordenadas de un libro rojo. Y las pone juntas y desde ahí es donde empieza el proceso de generar discriminación. ¿Lo entendéis? Como las fichas están cerca, va a tardar muchísimo menos en hacer el dibujo que se le está pidiendo. Simplemente por eso. Es como si yo te pongo a hacer un Lego y te quito las que no necesitas, las piezas. Vas a tardar menos. Es como si además te pongo las que van en los edificios por la zona donde tienes que poner los edificios, las vías por donde tienen que ir las vías, no sé qué, ¿no? Te lo voy poniendo fácil. Claro, si le das un prompt muy concreto y muy definido, como el cuadro de la escritora, pues al final tiene tanto el Cognitive Service del discriminador como el generador van a salir exactamente igual, porque el prompt es muy, muy específico. Y esto ha llevado a que hacer deepfakes y crear humanos digitales sea cada vez más fácil. Este es el caso de Obama. En este caso, lo único que hacían es una técnica que se llama lip sync. La inteligencia artificial generativa lo único que está es pintándole los labios a Barack Obama, y hay un Cognitive Service. El discriminador lo que está buscando es que sea Barack Obama en cada una de las fases y que además machee la voz con la apertura de los labios, simplemente, de tal manera que se hacen muy fácil a generar las personas digitales. Este es un caso de face swapping. La inteligencia artificial generativa solo está poniendo la cara y se hace de una manera muy sencilla, y es, se le pone esta zona difuminada, se pone difuminada la cara del que quieres poner, se la pones encima y a partir de ese momento la inteligencia artificial generativa solo tiene que pintar este trocito y por eso lo hace también. Pero si vas ya a crear GANs en tiempo real, esta es una que hicimos nosotros en el año 2018 para utilizarla en las videoconferencias, donde, pues bueno, cualquiera podría ser Chema Alonso, ¿no? Ahí está Enrique está delante de la webcam hay un Cognitive Service de visión artificial que está mirando los gestos y tal, y en tiempo real me está construyendo a mí para asistir a videoconferencias, la de reuniones que me he ahorrado yo mandando gente, no os hacéis una idea. Vale. Estas técnicas, que no es nada más que es técnica, lo que ha permitido es que, porque claro, cada vez que tú generas una fotografía, se vuelve a difuminar y se mete a la base de datos, de tal manera que los prompts complejos cada vez se reutilizan y son más fáciles de llegar. Esto lleva a que del 2022 tuviéramos, fijaros cómo era la inteligencia artificial, los algoritmos de generación de imágenes en el 2022, fijaros cómo son en 2023. Y empiezan a ser prácticamente indistinguibles. Y aquí entra uno de los debates, ¿no?, de esto, porque estamos haciendo que estos seres humanos sean prácticamente igual a nosotros a la hora de interactuar con nosotros, pero no son seres humanos, son modelos de inteligencia artificial, son seres digitales. Hay empresas que ahora te están haciendo como ETTs de agentes con inteligencia artificial para hacer determinadas tareas de esta manera. Pero en el mundo de la ciberseguridad, cuando estás teniendo una videoconferencia, tú quieres asegurarte de que estás teniendo la videoconferencia con la persona correcta, no con alguien que está utilizando la imagen de esa persona, la voz de esa persona, etc. Entonces estamos un poco ahí como en la peli de Blade Runner, ¿no?, a ver cómo detectamos que hay una deepfake, hay un algoritmo de inteligencia artificial generativa enmascarando a la persona, o cómo detectamos si hay una persona de verdad. Y es muy complicado. Estos son de Realist, estos son algoritmos de difusión de alta calidad, estos son personajes, están suscritos, estos ganan más pasta que la mayoría de vosotros, y son modelos de inteligencia artificial que lo único que hacen son fotos de esas personas X,
y la gente se suscribe y paga por ellas al mes. Y, por supuesto, hay influencers ya que están hechos, que son solo personas que no existen, ¿no? Tiene cosas muy negativas, y es que, por supuesto, se han utilizado para cosas muy crappy. Aquí hemos visto casos del famoso Deep Nude, pero esto es de este mes. Un psiquiatra hacía fotos de sus alumnos y luego utilizaba la foto y con esa foto entrenaba un modelo de inteligencia artificial y hacía fotos de pornografía infantil con la cara de sus estudiantes. Es acojonante, sí, sí. Y tal. Y, por supuesto, clonar la voz hoy en día de cualquier persona se hace con un audio de WhatsApp. ¿Habéis visto este vídeo que dice la Guardia Civil de nunca respondas el teléfono diciendo sí porque te graban? Pues es una gilipollez, porque puedes decir lo que quieras, te clonan la voz en unos minutos y, y vas a decir sí, lo que quieras y listo, ¿vale? Esto ha llevado a que distinguir a las personas de verdad en videoconferencias de los humanos digitales sea cada vez más diferente. Este es un caso muy curioso, un europarlamentario justo antes de la guerra de Ucrania, que supuestamente iba a tener una videoconferencia con un político contrario al régimen de Putin, la tuvo con él, le grabó, él se explayó, dijo lo que le dio la gana y luego salieron todas las imágenes en la televisión rusa, porque se había reunido con alguien que estaba utilizando una deepfake para ocultarse y simular que era el político contrario al régimen ruso y simplemente se utilizó como propaganda para ver, esto es lo que piensa Europa de los rusos, ¿no? Bueno, hoy en día está chupado hacerlo con una sola fotografía. Este soy yo utilizando la cara de Arnold Schwarzenegger, ya que no puedo utilizar su cuerpo, pues utilizo la cara de Arnold Schwarzenegger y facilísimo una fotografía y lo haces en todo momento. Y esto ha llevado a que en el área de investigación estemos en justo la parte contraria. ¿Qué hacían en la película de Blade Runner? En la película de Blade Runner, como no le habían metido emociones, ni generosidad, ni sacrificio, esas cosas a la inteligencia artificial, a los humanos hechos por bioingeniería, los replicantes, pues buscaban situaciones que a un ser humano le generan empatía y buscaban emociones. Y si no había rastro de esas emociones, pues detectaban que era un replicante, ¿no? Esto pasa, a vosotros os da la rabia en el tripa y te pones ahí, ¿no? O el amor, que es hasta físico. ¿Cuántos daríais la vida por vuestros hijos, ¿no? Y te duele, ¿no? Y de repente se te salen las lágrimas. Eso, en la película de Blade Runner, eso no se podía... Los humanos de bioingeniería no podían hacerlo y había que detectarlo, ¿no? Y el debate que planteaba en esa película, que es fantástico, es, claro, si tú ves a un tío pegándole un tiro a una tostadora, tú dices, este tío está zumbado, ¿no? Pero si esa tostadora tiene ojos y te mira y te dice, no, por favor, no me mates. Y tú le ves, tú dices, no, pobrecito, estás ahí, pero no es una tostadora, no te confundas, es una tostadora. Ese es el debate de la película. Bueno, pues en el área de esto estamos haciendo lo mismo. ¿Qué hacemos? Pues bueno, tenemos una videoconferencia y miramos las huellas digitales de los algoritmos de inteligencia artificial de deepfakes, de los que utiliza el generador para crear las deepfakes. Miramos también cómo las deepfakes se crean fotograma a fotograma, miramos a ver si los ojos no se ponen bizcos, si no van cambiando, etcétera, porque no hacen un volumen 3D, sino están pintando píxel a píxel, ¿no? Este es un paper del año 2020. Contamos los parpadeos para ver si estamos hablando con un ser humano o con un bot. Miramos si el parpadeo es normal. Esto es algo que hacéis todos los días con las videoconferencias, ¿no? Tú los cuentas. Bueno, pues esto lo hacemos. Miramos los histogramas de gris porque las técnicas lo que suceden es que intentan suavizarlo para que sean más fácil a la hora de entrar por el ojo, y entonces las técnicas de anti-aliasing en el histograma de gris cantan bastante si no quedan picos de blancos y negros y se puede sacar un clasificador en Machine Learning utilizando esto, similar al algoritmo de la pupila que hablaba antes Asier, ¿no? Al final son clasificadores utilizando técnicas de Machine Learning. Este me encanta, que es cuando hay una luz, los ojos tienen la luz a la misma distancia, se separan, pues esto, unos centímetros, entonces el reflejo de la luz en el iris tiene que ser más o menos en misma cantidad y más o menos la misma forma. Y si varía mucho más, ahí hay una deepfake, ¿vale? En eso estamos. Y luego, como está haciéndolo a partir de imágenes, pues no partes volumétricos, pues se rompe la estructura ósea. Entonces lo que hacemos es aplicamos un algoritmo que triangula y hace el modelo 3D y lo saca en tiempo real para ver si es una deepfake. Esto se llama face revamping, que es traer a la vida una fotografía y ponerle un movimiento.
También le miramos el latido cardíaco a la persona por la videoconferencia, igual que cuando tú tienes el watch, que te lo miran los latidos, pues esto lo hacemos, le miramos aquí el reflejo de la carótida, en la frente, en el cuello, le miramos esta zona y tal. Y como pensáis que esto es tontería, pues está todo loco, pues os lo voy a enseñar para que lo veáis cómo lo hacemos de verdad. Esto es una herramienta que usamos nosotros en el equipo de Ideas Locas, entonces tú le puedes poner la webcam del Teams y en tiempo, o cualquier vídeo, en este caso voy a poner con vídeos de deepfakes. Este es una deepfake muy famosa de Tom Cruise. Veis que le hemos triangulado la cara, le hemos hecho el volumen de la cara, le hemos puesto la vertical y aquí estamos mirando a ver si en algún momento los triángulos se comprimen más. Esto quiere decir que no hay un ser humano detrás, sino es una imagen rasterizada generada con una deepfake, ¿vale? Entonces, bueno, ahí te va dando indicios. Si miramos, en este caso estamos mirando el parpadeo, nosotros lo hemos llevado, que lo tengo en el siguiente vídeo, pero no lo voy a enseñar, lo hemos llevado al extremo donde hacemos una huella, un fingerprinting del parpadeo de cada una de las personas con las que tienes una reunión. Me reúno con Pablo, pues hago el blinking printing de Pablo y si mañana parpadea más de la costumbre o más despacio o más rápido, digo, aquí no está... No es total. Y luego le miramos también, pues eso, los artefactos, etc. Utilizamos inteligencia artificial para intentar detectar a la inteligencia artificial. Juego del gato y el ratón. Bueno, lo mismo para las huellas digital personal. Esto está hecho con Fran. Ahí veis cómo le estamos mirando el age gazing para calcular y hacer la huella digital de la mirada, hacia dónde mira, los parpadeos, etc. en una videoconferencia. Y aquí le vamos a hacer el latido cardíaco, a ver, que os lo enseño porque es bastante curioso. Ahí está, ¿no? Le estamos haciendo le puedes hacer la huella del latido cardíaco, y así si no es la suya o viene muy acelerado, ¿qué pasa? ¿Estás nervioso? ¿No? Esto es un sexto sentido, ¿no? O imagináis que llegas a casa y te miran, ¿estás nervioso? ¿Tienes algo que decirme? Bueno, esto es fundamental por el mundo de la ciberseguridad porque estamos yendo al mundo de e-commerce, el remote onboarding para identificarte remotamente en e-commerce, etcétera, cada vez utiliza más vídeo, imagen y los cibercriminales cada día están utilizando más deepfakes para suplantar, pero es que imaginaos, ¿no? Te cogen ahora, te clonan la voz en un audio de WhatsApp, te firman un contrato, sí, deseo cambiarme de operadora, te quitan el número de teléfono y adiós a tu vida digital. Solo por un audio de WhatsApp o por un vídeo que está subido a YouTube, ¿no? Y el futuro al que vamos son los humanos digitales a la carta. Esto es MetaHuman, año 2020. ¿Cómo eran los humanos digitales? Son modelos en 3D de humanos que tú puedes comprar, los puedes usar para juegos, para servicios y tal, o para el cibercrimen. Este es 2020, este es el MetaHuman Animator hecho ya con una renderización en 60 segundos de una persona y luego ya se puede utilizar. Esta persona nunca ha hecho esto ni ha hecho esto, ya renderizó su cara y a partir de ahí se puede hacer a la carta. Aquí lo tenéis, la cambian, es la misma cara modificada de la misma persona, ya parece más realista, pero bueno, es que ahora ya por 20 libras te puedes comprar un escáner en 3D a hiper mega super alta resolución que viene hasta el último detalle de la última línea de la piel, de los ojos, etcétera, para utilizarlo en cualquier entorno. Fijaos, o sea, que cada vez detectar a los humanos digitales y a los cibercriminales y tal va a ser un auténtico problema. Y esto se lo cuento mucho a los adolescentes, etcétera, porque se hacen amigos por internet, que han conocido por Instagram, no sé qué, y luego no son niños de 13 años o de 15 años y esas cosas. Así que este es el mundo que tenemos y va a ser muy divertido. Y si a todo esto le metes los LLMs, los Large Language Model como ChatGPT, que tienen chorromil problemas de seguridad, de privacidad, etcétera, pues tenemos un futuro bastante triste. Pero lo más divertido de esto es que veréis, las redes sociales que utilizan fotos y vídeos de los influencers de cada uno, detectaron un problema. Y el problema es que toda persona que empieza a subir fotos a Instagram, ¿cuántos te habéis subido alguna vez una foto a Instagram? Venga, todas las personas que suben una foto a Instagram, la suben, empiezan a subir y hay un periodo donde empiezan a subir y luego empieza a bajar. ¿Y sabéis por qué? Porque esas personas se hacen viejas. Cada día son un puñetero día más viejo. Entonces, no te ves bien. Entonces, como no te ves bien, dejan de publicar fotos. Entonces, se rompe el engagement. El engagement rompe, no funciona. ¿Cómo arreglamos esto? Haciendo que la gente se vea bien. ¿Y cómo se ve bien? Filtros de belleza, ¿vale? Se inventan los beauty filters para que la gente suba. Conclusión derivada de esto, que las personas no estamos acostumbrados a ver a seres humanos, estamos acostumbrados a ver a deepfakes.
Y esto hace que este estudio es de marzo del 2022, que a mí me encanta, que no seamos capaces de reconocer a las personas de verdad y a las falsas. El estudio que está publicado, lo tenéis ahí en ese link, le ponían fotos de verdad de personas de verdad y fotos falsas, y ellos tenían que decir si era de verdad o falsa. Si se lo hubiéramos preguntado a un mono borracho con los ojos vendados, dando así golpes en esto, a los botones hubiera acertado el 50%. Nosotros, 20.000 años de revolución cognitiva, el 48%. O sea, menos que el mono borracho, ¿vale? Con entrenamiento reforzado llegamos al 52%, ya la hostia. Es decir, que nos iban diciendo, te has equivocado, fíjate en la siguiente, ¿vale? Pero lo cojonudo es que le preguntaron a otro de los cognitive service que tenemos los seres humanos, que es el prejuicio, ¿no? Tú ves a un tío con un gorro y dices, ¿qué coño hace este tío en Telefónica?, ¿no? Tú no me conoces, no sabes nada de mí, pero ya te haces una idea, ¿no? Este debe ser un fiestero total. Bueno, le preguntaron qué grado de confianza le daba cada una de esas fotos. Sorprendentemente, le da más confianza los seres de mentira, porque estamos entrenados a ver esto en las redes sociales, porque los filtros de belleza hacen que la persona con la que tenemos un engagement en las redes no exista, sea un filtro de belleza que no es de verdad. Y nada más, eso es todo. Espero haber generado mucha polémica y mucha guerra para el debate. Muchas gracias. Tú al lado de Pablo. Tú en el medio. Ay. No te vas a escapar. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a los dos. Uno que ha trabajado un poco en el pasado en clave de inteligencia artificial discriminativa, de la que se hablaba antes, de noviembre del 22. Después de oíros, me entran ganas de salir corriendo. No sé al resto de la audiencia cómo lo veis. Desde luego, antes de nada, la vocación con la que montamos los desayunos de Euskoingeniería es precisamente un concepto de proceso creativo, social, en el cual la universidad lo que busca es hacer acopio de vuestras necesidades, vuestras ideas, como desde las organizaciones, desde las entidades en las que estáis, para de alguna manera trabajar y avanzar todos en sintonía, todos juntos, en un ejercicio de desarrollo del bien global y desde un punto de vista absolutamente humano. Entonces, a la vista de vuestras, creo que nos hemos dejado algún, igual por tiempo, algún posible problema por mencionar. Probablemente no. Desde el punto de vista de, bueno, tenemos un cierto vértigo, yo creo todos. Me ha gustado mucho uno de los últimos libros que nos ha recomendado Marta, que hablaba de cómo, bueno, pues estoy deseando leerlo, pero que apuntaba maneras en forma de cómo convivir con una inteligencia artificial de un gran poder de conocimiento, sin saber muy bien si está por encima de nosotros. Parece que sí. Chema apuntaba a que una de las cosas que le vamos a quitar al aprendizaje, el eslabón más débil, es el conocimiento humano, ¿no? Eso decía también la gente de Google, ¿no? Que había encontrado formas no humanas de tener éxito, pero claro, ya deja de saberse muy bien para qué es ese éxito. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo hacemos para, de alguna forma, torear este Miura que nos viene? Yo confieso que tengo una gran debilidad por ese proyecto de Google al que te refieres, que se llama AlphaZero. AlphaZero está basada en AlphaGo, que es pues una máquina que está especializada en jugar al Go y en vencer al mejor jugador de Go del mundo, que en este caso era un pobre coreano llamado Sidol. Y entonces lo que han hecho ha sido entrenar a esa máquina en todas las partidas más o menos famosas registradas de Go de toda la historia. El Go es, por supuesto, el juego más antiguo de la historia. Y luego la han dejado un año jugando contra sí misma, utilizando la clase de redes adversarias que Chema ha explicado antes.
Y en ese proceso, bueno, pues el Go tiene unas categorías que se llaman dans. Tú puedes ser un 4 dan o un 7 dan o un 9 dan. Creo que la última es el 9. Y esta máquina, pues yo creo que está más o menos en el 15. Es decir, rompió todos los parámetros, consiguió jugar, ganar a este jugador. Y AlphaZero es una máquina que es una versión de AlphaGo a la que le han quitado todo el entrenamiento basado en experiencia humana, es decir, todas esas partidas anteriores se las han quitado y han hecho una cosa que es muy interesante porque hasta ahora, o sea, en realidad las redes neuronales se inventaron en 1943, o sea, es un proyecto que lleva mucho tiempo funcionando y entonces van, la idea de entrenar redes neuronales como si fueran un niño, es decir, enseñándoles cosas y que ellas aprendan cómo es una vaca, ¿no? Como explicaba Chema antes, y la idea de, no, vamos a explicarle las reglas y que aprenda que una vaca tiene 2 cuernos y tiene 4 patas y tiene un rabo y tiene estas manchas y no sé qué. Estas dos versiones de cómo hacer una inteligencia artificial han ido pegándose entre ellas hasta llegar a este momento en el que cogen este esqueleto basado en un sistema de entrenamiento y le dan unas reglas. En este caso, las reglas no solamente del Go, sino de todos los demás juegos, ¿no? Y la ponen a jugar contra sí misma otra vez. ¿Qué pasa? Que han eliminado toda la experiencia humana de su alimentación y han conseguido una máquina que no juega como ningún humano, o sea, que juega como ningún humano de la historia. Y, por ejemplo, pues jugando al Go o al ajedrez, o no sé si juega al parchís, creo que no, pero imagínate, pues lo que hace es jugadas imposibles, pero imposibles en el sentido de que nunca nadie las ha hecho antes, ¿no? Aperturas que nunca nadie ha hecho antes, porque tiene una manera de ver ese juego que no es humana, que es completamente distinta. ¿Cuál es la función que cumple eso? Pues para mí cumple una función de abrirnos agujeros en la mente para pensar de maneras distintas. Y en ese sentido son extraordinariamente valiosas. El propio Lee Sedol, que fue el campeón de Go al que ganó el AlphaGo original, bueno, pues dijo que en la segunda partida AlphaGo hizo una jugada completamente imposible, en el sentido de que nunca nadie la había hecho antes, y a él esa jugada en el momento le rompió la cabeza, pero ahora le ha hecho un mejor jugador. Es más, consiguió de él una jugada que tampoco había hecho nunca nadie, ¿no? Y esto en un juego milenario es prácticamente imposible. Es decir, son herramientas que nos van a catapultar a otros lugares en los que no hemos estado nunca. Y en ese sentido son, no sé, infinitamente valiosas. El problema es cuando queremos que nos sustituyan completamente, que es una idea, desde mi punto de vista, infinitamente tonta. Tenemos perdón. No, bueno, que sobre ese tema de que nos sustituyan o no y de alfa, porque a mí el alfa me encanta. Básicamente, como lo ha contado Marta, lo que hace alfa es que en vez de coger y enfrentar una inteligencia artificial con otra entrenada, lo que hace es enfrentar dos inteligencias artificiales que solo se conocen las reglas del juego. Las reglas del caballo se mueve así, tal, no sé qué, y entonces juegan ellas y juegan años, bueno, las partidas que jugarían la humanidad en 1000 millones de años, las juegan acelerados, de tal manera que al final encuentran, pues eso que ha dicho Marta, ¿no? Jugadas imposibles. A mí me encanta de ese proyecto el paper que publicaron este verano, en junio, que fue maravilloso, porque hicieron algo que es enseñarle a la inteligencia artificial las reglas de un juego, que es programar. Y le enseñaron cómo se programa en ensamblador algoritmos que llevamos, no sé, 50 años estudiando, como el ordenador, el Quicksort. El Quicksort que se hace en n-log-n, ¿cuántos informáticos aquí? En n-log-n, tal, no sé qué. Imposible hacerlo más rápido, lo hemos estudiado por activa y por pasiva. Bueno, pues encontraron una manera de hacerlo y el paper es maravilloso, con una instrucción menos que consume. Esto hace que esa instrucción menos que ha quitado en el ordenador de 3 números, que es la función mínima, más básica, tenga un impacto energético en cómputo de todos los algoritmos en el mundo brutal, pero en eficiencia brutal. Y le han pasado, y lo hizo cuando era en la ordenación de 5 números, lo hacía en 7 instrucciones menos. Es maravilloso, ¿no? Entonces, creo que
nos está superando en muchas cosas, igual que utilizamos tecnología para ir más rápido o para ver cosas más pequeñas o lo que sea, y va a suceder. Y luego yo tengo una visión yo soy de la creencia de que esto de que ganarás el pan con el sudor de tu frente es una cosa muy antigua, que hay que empezar a quitarla ya, ¿no? Esto o lo de venir al mundo porque tienes que tener un propósito, o que tienes que tener un fin, o ser productivo, estas cosas, no sé quién las escribió, pero a lo mejor en el futuro no tenemos que hacer el contrato social pensando en que todos los seres humanos vienen aquí para trabajar, para sufrir, para ser productivos, para ser útiles y tal. ¿Por qué? O sea, yo me pregunto el por qué. Yo creo que la visión esa de Harari de que tenemos que pensar en la felicidad del ser humano debería ser lo importante. O sea, va a llegar hasta el punto de... Porque a veces parece como que decimos, bueno, lo que son temas más mecánicos o que necesitan una cierta creatividad pero operativa, pues hay como un cierto sentido de que lo mantenga la IA. Pero solemos intentar, no sé si es un mecanismo de autodefensa natural de 20.000 años de evolución, solemos intentar pensar en clave de que se va a mantener un concepto humano en una creatividad más elevada o no. No lo sabemos. A ver, yo no lo sé. Yo creo que el ser humano tiene que competir con ella para determinadas destrezas. Por ejemplo, ahora están utilizando algoritmos de inteligencia artificial para comentar partidos deportivos y tal. Pues, ¿lo pueden hacer? Pues sí, claro. En los juegos ya lo hacen, ¿no? Te empiezan a tener los comentaristas. Yo creo que intentar competir con las cosas que conducirá mejor una inteligencia artificial que nosotros, pues probablemente. Igual que gestiona mejor la energía del hogar que nosotros. ¿Programará mejor que nosotros? Pues probablemente. Ahora, ¿yo creo que va a desaparecer el ser humano? No. Yo creo que nosotros deberíamos tener y por eso yo creo que hay que regularlo, igual que regulamos el Big Data y la privacidad y Internet y los delitos y tal, hay que ver para qué lo queremos utilizar y decidir cuáles son las normas que le ponemos. Por ejemplo, viendo cómo funciona la inteligencia artificial, que un Tesla te puede fallar y atropellar a una persona, como ha contado Marta, lo que no puedes poner es un arma nuclear que se vaya a disparar con un algoritmo de inteligencia artificial. Esto en febrero del 2023 hay una declaración del gobierno de Estados Unidos diciendo, ojo, todos los países que nos adheramos a esto, al uso responsable de la inteligencia artificial en la industria militar, asegurémonos que no hay ningún arma nuclear que se va a disparar con inteligencia artificial. Y en Europa tuvimos el REAIM, que es el Congreso de Industria Militar e Inteligencia Artificial, y también llegamos a la misma conclusión, ¿no? De que no queremos que la inteligencia artificial se use en la industria militar sin que haya responsabilidad humana detrás. Entonces, yo creo que viene bien que haya algunas normas de convivencia entre nosotros con la tecnología. Sí, no, bueno, antes de que ya están llegando un montón de preguntas que tiene ya Pablo, pero yo una cosa que ha comentado antes Marta y también tiene relación con lo que acaba de hablar Chema. Hablabas del cordón umbilical con el mundo pantalla, ¿no? y de nuestras nuevas interfaces. Y hablamos un poco en tema de Forotec, de tecnología consciente. Habrá una economía del agua, habrá una economía de la energía. ¿Tendremos que crear una economía de nuestro espacio mental con toda esta cantidad de tecnología rodeándonos las 24 horas del día, 7 días a la semana? Bueno, yo diría que ya la hay, ¿no? Que de hecho los últimos 20 años de la industria tecnológica han estado muy pendientes de esa economía de nuestro espacio mental que llamamos normalmente la economía de la atención, ¿no? Son tecnologías que han optimizado la interacción de los usuarios hasta el punto de generar adicciones que todos conocemos perfectamente y que ha tenido consecuencias que en muchos casos han sido graves, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo Meta está en juicio porque los papeles que filtró Frances Haugen, su Garganta Profunda, sobre su propio conocimiento del daño que causa a los niños y adolescentes, especialmente a las niñas adolescentes, productos como Instagram, pues demuestra que incluso ellos mismos, que son los que más información tienen sobre su propio negocio, evidentemente son conscientes y sin embargo han decidido, como decía Frances Haugen, priorizar el negocio por encima de la seguridad de los niños. Esto es algo bueno, verdaderamente preocupante porque son
externalidades que luego son muy difíciles de resolver, ¿no? Y bueno, es una economía que además, yo no sé al resto de esta sala, pero a mí me ha robado muchas horas de sueño, de relacionarme con otras personas, de pensamiento productivo, de aburrirme, ¿no? Que por lo visto es uno de los factores más importantes a la hora de pensar creativamente y de pensar cosas que no se te han ocurrido antes. Aburrirte. Aburrirte es cuando tu cerebro no tiene nada que hacer y entonces encuentra cosas que no encontraría de otra manera. Entonces, sí, yo... la economía de la atención, que tampoco es nueva, no se la han inventado en los últimos 20 años, es básicamente lo que llamamos publicidad, pues sí que ha ido ocupando cada vez más espacio en nuestras vidas y sobre todo ocupando espacios en los que antes no existía, como por ejemplo la educación, como por ejemplo la sanidad. El problema ahora con esta nueva interfaz que ya no es una pantalla que sacamos del bolsillo, por muy atractiva que sea, sino algo que va a estar pegado a nuestra cabeza y que nos va a ayudar y que, igual que la pantalla va a ser extremadamente conveniente y que nos va a ayudar a manejarnos, y pienso que esto es la belleza fundamental de estos modelos de inteligencia artificial, a movernos en un mundo tecnológico sin tener pantallas alrededor a través de nuestra herramienta fundamental, que es el lenguaje. Entonces, me parece que esa cercanía hace que el espacio de explotación cognitiva se expande todavía más y, bueno, pues conocemos la clase de empresas que son, ¿no? Como Meta ha demostrado con este caso concretamente. Chema. Bueno, bueno, no sé, la economía de la atención es algo que lleva mucho tiempo discutiéndose y además yo hablo mucho con Meta y con TikTok y con todos ellos y al final el problema es que, para que os hagáis una idea, cada vez que usas TikTok hay un algoritmo de inteligencia artificial que está uno por cada uno de vosotros, que está entrenado y reentrenado cada 13 minutos con todo lo que hacéis en el móvil, con todos los datos vuestros, todo lo que tocáis, con la única misión de que os quedéis a ver el siguiente vídeo, ¿no? Y lo consiguen, ¿no? Yo he tenido que tirar el móvil así, tal, ¿no? Yo no puedo, no me digáis que soy el único, ¿no? Confesad, ¿no? De soltar el móvil así porque te ha enganchado y no puedes competir con ella, porque es verdad, el siguiente vídeo te mola, también te mola. Y lo puedes ver. Y en el caso de estas compañías, pues su modelo de negocio no era building communities, yo lo he dicho muchas veces, su modelo de negocio era selling ads, y para selling ads tienes que pasar tiempo conectado. La ecuación de estas plataformas, de TikTok, de Meta, todas ellas es número de usuarios por tiempo que pasan esos usuarios por tasa de conversión por usuario un minuto, ¿sabes? Entonces, por eso, Internet para todo. ¿Por qué? Porque necesito más usuarios conectados a Internet. Más usuarios a Internet conectados, mejor. Algoritmos de engagement con inteligencia artificial, machine learning, etcétera. ¿Por qué? Pues porque van a pasar más tiempo esos usuarios. Y luego, como hago A/B testing y inteligencia artificial, para que convierta más, para que haya más clics y más. Y esa es la magia que tienen todos. El problema de lo que dice es que si Meta coge y reduce esa intensidad en esos algoritmos de engagement, lo que sucede es que los otros no y los clientes se van al otro. El negocio para, el accionista baja el valor de la acción, con lo cual te despiden y adiós, porque las empresas premian a los ejecutivos que hacen que los valores suban y si no te echan, como a Steve Jobs, que le echaron de Apple porque no funcionaba. Entonces es muy complicado. Y la competencia que tienen entre ellas es brutal. Nosotros la vivimos en el mundo. Nosotros somos una empresa de telecomunicaciones y tenemos un problema y es que el 60% de las autopistas que nosotros desplegamos para todo el mundo las consumen 4 empresas. Y es porque utilizan algoritmos greedy. Y el algoritmo greedy es: me da igual cuántos carriles tenga la carretera. Si puedo usar todos, yo subo y puedo subir los vídeos de HD a 4K y de 4K a 8K y me da igual que a los demás les moleste, yo meto mis camiones y mis trailers por esa carretera y eso nos obliga a nosotros, para que el resto de los servicios sigan funcionando, a desplegar más y más redes de transporte y más redes de transporte solo para que 4 empresas en el mundo se coman el 60% de todas esas autopistas. Y es algo que estamos luchando con ello porque sus algoritmos son greedy. O sea, están pensados para ser greedy, son de bitrate adaptativo para ser greedy. Entonces es muy complicado, es un mundo donde
la economía ha tomado el control de estas empresas tecnológicas, esta tecnología se ha metido mucho en nuestra vida y ya veis lo que valen estas empresas. Tienen PIB equivalentes a países en Europa, ¿no? Que es una salvajada. Yo soy, como muchos, de los que creo que hay que ponerles límites a estas empresas. Yo he abogado muchas veces de la tecnología humanista y que tenemos que poner al ser humano en el centro y que no tenemos que... O sea, si tu modelo de negocio es selling ads, dilo. O sea, explícalo, ¿no? Yo siempre decía que llegas a una página web, te salen colorines y te sonríen y no te dicen cómo gana el dinero, pues malo, ¿no? Que es el caso de Google, ¿no? Tú busca aquí, ¿no? Que ya te voy contando. Entonces, creo que necesitamos más transparencia y por lo menos asegurarnos de que el ser humano está en el centro de todas las decisiones que tomamos a la hora de construir tecnología. A mí me gustaría hacer un apunte sobre lo que acaba de decir Chema. Me gusta mucho que hables del espacio que ocupan estas 4 empresas en lo que Al Gore llamaba las autopistas de la información, porque efectivamente yo creo que el factor más peligroso no solamente de estas empresas, sino también de las empresas que ahora venden inteligencia artificial, tiene que ver con la infraestructura. Las infraestructuras de las telecomunicaciones son infraestructuras críticas, son las infraestructuras críticas de nuestro tiempo, ¿no? Estamos construyendo una sociedad que se sostiene prácticamente sobre ese tipo de infraestructuras. Y entonces, yo comparo a estas empresas siempre digo que son una especie como de cándida, ¿no? Porque la gente cuando habla de Internet normalmente habla de estas plataformas digitales porque han ocupado tanto espacio en Internet que ahora parece que toda nuestra relación con Internet pasa por ellas, ¿no? Y siempre digo que son como una especie de cándida porque es como un hongo que se coloca encima de Internet y que ha ido chupándole las vitaminas hasta convertirse en Internet, ¿no? Yo siento que el verdadero problema, sobre todo pensando en Europa, ¿no? Es que dejamos que estas pequeñas empresas, cada vez son más pequeñas en el mundo de la inteligencia artificial, son verdaderamente un número todavía más pequeño que el de las plataformas digitales, se conviertan en nuestras infraestructuras críticas ofreciéndonos soluciones que parecen supersónicas, que parecen cosas incapaces de conseguir con nuestros medios y nuestras capacidades y nuestros recursos, etcétera, etcétera. Pero es mentira. Primero porque nosotros no necesitamos hacer lo que hacen ellas. Lo que hacen ellas es exactamente lo que acaba de describir Chema. Son algoritmos greedy. Lo que hacen ellas es comérselo todo. Y nosotros no necesitamos comérnoslo todo el rato. Tenemos otros objetivos. Entonces, para mí, la creación de otras soluciones que utilicen nuestras infraestructuras, que compitan con ellas en nuestras infraestructuras, pero que no las saturen, que no se convierten en los superdinosaurios, ¿no? de esas infraestructuras, yo pienso que es la clave del desarrollo europeo de inteligencia artificial. Pues creo que nos quedan 8 minutos y tenemos más de 8 preguntas. Sí, estaba haciendo un poco pensamiento en clave de agruparlas. Por un lado, hay un par de ellas que hablan de cómo sois cuánta esperanza le dais a la regulación. Habla de si es necesaria, si es poner puertas al campo. 8 minutos, regulación. Va a haber que condensar todas. 4 tú, 4 yo. Venga, yo empiezo. Yo, tal y como están las cosas, muy poca. Precisamente, quiero decir, abrazo, celebro y espero que esa regulación llegue este año mientras todavía tenemos la presidencia del Parlamento Europeo y pienso que es absolutamente importante que sigamos siendo el país que regula la inteligencia artificial y la tecnología y todo esto en general, ¿no? ¿Qué pasa cuando dejas que estas empresas se conviertan en tu infraestructura crítica? Que no la puedes regular. Es decir, tenemos problemas gravísimos para regular el uso de datos con la GDPR, que es de 2018. ¿Por qué? Pues no solamente porque no tenemos músculo en las instituciones, sino también porque no tenemos acceso. Es decir, esto es como intentar regular el tráfico de una carretera que tiene un túnel en el que no puedes entrar. Es un problema fundamental. No tenemos acceso a los servidores, a las operaciones de empresas que queremos regular con nuestra regulación, ¿no? Bueno, me gusta que exista es importante,
La GDPR ya ha conseguido poner multas verdaderamente importantes a las plataformas digitales. Ahora solo falta que Europa consiga que las pague, porque de momento no las ha pagado. Nos enfrentamos a otro problema, que es el problema de los infinitos abogados que ellos tienen y nosotros no. Pero bueno, pues aquí hay un problema de fuerzas, de asimetría del acceso. Los usuarios tienen un problema de asimetría de poder, pero a la hora de regularlas tenemos una asimetría del acceso. Es decir, ellas tienen todo el acceso, nosotros tenemos cero acceso. Entonces, soy escéptica con respecto a nuestra capacidad de aplicar las propias leyes que estamos desarrollando, pero pienso que es muy importante que las tengamos. Bueno, yo trabajando en Telefónica y hablar de regulación, nosotros somos una empresa que está regulada con regulación del siglo pasado, ¿no? José María le gusta decir siempre, y es verdad, que somos una industria de coches regulada con leyes para coches de caballos, ¿no? No tiene ningún sentido. Para que os hagáis una idea, no sé si tenemos para el SMS como 70 regulaciones y WhatsApp tiene 0. O sea, y todos los cibercriminales y tal utilizan ese tipo de sistemas, ¿no? Y estamos obligados, estamos marcados para que en España, por ejemplo, con Movistar Plus, nosotros somos incumbentes de televisión. Y Netflix, que nos saca muchísima cuota, Prime Video, no. Hay modelos de negocio que tienen 90 y pico % de cuota de mercado. Por ejemplo, 1, 2, 3, responda otra vez, el buscador de Google, que tiene toda la industria de anuncios y no está regulado, no tiene ninguna regulación. Nosotros ofrecemos, invertimos infraestructura crítica para redes de comunicaciones fijas y móviles, donde tenemos que invertir miles de millones, endeudarnos, etcétera, y estamos obligados a abrirlos a operadores móviles virtual, plataformas como Uber y tal, que tienen el control de todos los coches y todo tal, no están obligados a abrirlo a otros operadores móviles virtuales de servicios digitales, y Google no está obligado a abrir su infraestructura de ads a ningún otro tal, ¿no? Entonces, estamos en un mundo donde esa asimetría de regulación entre las empresas tradicionales y las OTT, pues primero por lo que sea, porque cuesta entender el mundo tecnológico, esto va muy rápido, cuesta entender la importancia de determinadas cosas, y segundo, porque tenemos una asimetría a la hora entre que hacemos la ley, que la hagamos bien, que que se hacen lobby. Son las empresas que más lobby gastan en Europa, son las empresas, los grandes OTT, pero cuando digo, estoy hablando de, entre todas, miles de millones de dólares en hacer lobby todos los años en Europa, simplemente para que el mensaje esté allí, ¿no? Y te llegan cosas como que la piratería de YouTube es buena, ¿no? Que es buena y te van a hacer daño a YouTube, ¿no? Si quitamos la piratería en YouTube, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero aún así, Europa va por delante siempre en legislación. Creo que la legislación que tenemos en Europa en privacidad, a pesar de que es todavía muy mejorable, es infinitamente mejor que la que tienen el resto del mundo, incluido en Estados Unidos, donde es un auténtico desastre y todos tus datos se venden y se comercializan. Ha salido hace nada que por 10 céntimos de dólar tienes datos de militares, médicos, datos de contacto, tal, por cada uno, 10 céntimos, que es todo vendido. Y creo que en inteligencia artificial pues necesitaremos hacer algo. No sé si nos ayudará o no lo suficiente y a tiempo, y ya hemos visto que cuando no lo hemos hecho a tiempo, pues el mundo se ha ido al garete. Hoy en día tenemos un enfrentamiento entre dos bandos en todos los países del mundo por los algoritmos de Big Data, porque como lo que quieren es el engagement y lo que más genera engagement es que estés enfadado, pues todas las noticias que van son para enfadarte, para cabrearte hacia un extremo o cabrearte hacia otro extremo. Y hemos visto Brexit, hemos visto las elecciones de Cambridge Analytica en Estados Unidos con las elecciones de Donald Trump, etcétera, o sea que... Hay varias preguntas que hablan de, pues, si por un lado tienes un cordón umbilical, un poco en la línea de lo que apuntaba Marta, y luego por otro lado tienes, hay otro par de preguntas que hablan de si vamos a ser capaces de distinguir la verdad de la mentira. Lo cocino yo un poco, con permiso de todos, qué posibilidades hay de no ser masivamente manipulados, ¿no? Un poco en la línea de lo que... Yo siempre digo, voy a resumir una frase rápida, que es, si piensas que los del otro lado son gilipollas, es que ya estás en la burbuja. O sea, pues nadie es gilipollas, ni los de izquierda, ni los de derecha, ni los de un lado, ni de los del otro. Nadie es gilipollas y nadie es malo per se, nadie quiere la maldad per se. Si piensas que los otros son malos o que son gilipollas, es que ya estás en la burbuja, ya te han metido en eso. Un criterio muy, muy bueno.
Vale, el tiempo es un tirano. Me viene a la cabeza muy rápidamente una cosa que decía nuestro rector anterior, José María Guibert, que hablaba de... está muy volcado con el tema de la inteligencia artificial, hablaba de que quizá venía a convertirse en una oportunidad excelente para impulsarnos a ser más humanos que nunca, ya que nos iba a quitar de alguna manera, pues, bueno, pues cuestiones que igual en un momento dado, tareas, funciones que en un momento dado pues igual eran más. En ese ejercicio normalmente aparece la palabra más criterio humano, más sentido crítico, y me parece una directriz general muy sencilla, súper valiosa. ¿Alguna A mí en me esa gusta línea? esta idea de que la inteligencia artificial puede ayudarnos a ser más humanos que nunca. Pienso que en el extremo óptimo del espectro esa es definitivamente una gran posibilidad. En este momento estamos viendo lo contrario, ¿no? Que tratando de competir con la inteligencia artificial y con su velocidad y su capacidad de producir mucho contenido en muy poco tiempo, pues lo que estamos haciendo es deshumanizar a nuestros trabajadores, deshumanizar nuestros contenidos y tratando de parecernos a ella, ¿no? Lo cual es interesante porque ella lo que hace es imitarnos, y entonces pienso que este es un proceso que verdaderamente tiende no hacia un futuro más interesante, sino a un futuro mucho más oscuro. Entonces, yo odio la frase de que la tecnología es neutral. La tecnología nunca es neutral, pero los objetivos son importantes. Esto tiene que ver con la alineación que decíamos antes, ¿no? Entonces, pienso que tenemos que definir, además de la legislación, tenemos que saber cuáles son los objetivos que queremos en el futuro, cuáles son las herramientas apropiadas para conseguirlos de la manera apropiada, y establecer unos parámetros donde nuestra legislación efectivamente no deja pasar por el aro a unas empresas que no cumplen esos objetivos, que no están alineados con esos ideales y que no benefician el bien común, al menos en la Unión Europea, y que permiten que las empresas europeas prosperen haciendo todas esas cosas de la manera apropiada. Ya para terminar, dejamos unas cuantas. De todas formas, con todo lo que hemos estado discutiendo, debatiendo hoy, vamos a hacer un pequeño artículo, un pequeño white paper que haremos llegar a todos vosotros, junto con la invitación de cualquier consideración, aportación, necesidad. He visto un par de recados para el papel de la universidad. ¿Qué va a hacer la universidad en clave de fomento de las matemáticas? Bueno, pues también en esto tenemos ciertas cosas que hacer. En cualquier caso, la Universidad de Deusto siempre estará abierta a cualquier cuestión, cualquier aspecto que podáis tener. Y para ir terminando, un titular de prensa que podamos, yo qué sé, cada uno de vosotros desde vuestra óptica, un breve, no sé, eslogan, titular. Tenemos un periodista... No me digas titular de prensa, que luego me mata el equipo de comunicación de Telefónica. Sí, sí. Pues está aquí el correo mirándote, cuidado. Sí, no. Pues si tengo que poner un titular, para que pongáis un titular, poned que... Telefónica reclama una regulación más adecuada al tiempo, más equitativa. Y el fair share y ese tipo de cosas. Y a título personal, para mí, yo me gustaría recalcar esto de que yo lo he dicho y lo digo muchas veces, que yo creo que lo que nos tiene que ayudar la tecnología es a que cuando nos hacen la pregunta, como le hacían a Mafalda, de Mafalda, ¿tú qué vas a ser de mayor?, que todo el mundo pueda decir, yo, feliz. No sé si puedo competir con Mafalda, pero para mí un principio básico es que es más importante aprender a hacer las herramientas que aprender a usarlas. Y otro principio básico es que la tecnología es una herramienta y no una solución. Y un tercer principio es que la tecnología no te salva, te salvan los demás. Entonces, 3 titulares. Elegiremos uno. Pues nada más. Sí, no.